de las recientemente establecidas Naciones Unidas, que pensaron en dejar al Estado judío alrededor del 56% de la superficie terrestre del mandato de Palestina. El 44% restante sería para los árabes. Este plan fue aceptado por la mayoría de la población judía, pero rechazado por la gran parte de la población árabe. Pese a ello, la Asamblea General aprobó el plan con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Ante esta situación, los países árabes propusieron consultar a la Corte Internacional de Justicia sobre la competencia de la Asamblea General para dividir un país, pero la resolución fue rechazada. Meses después llegaba el día fijado en el calendario hebreo, 22 de abril de 1948. Israel se convertía en Estado, uno todavía muy maduro en el sentido moderno. Contaba apenas con un Consejo Provisional de Estado y un gobierno provisional. Aún no había Carta Magna, o sea, Constitución, aunque se pretendía darle forma antes de octubre de ese mismo año. Pero la guerra contra Egipto, Líbano y Siria alteraron el calendario y el Estado hebreo recién nacido se sumía en una guerra para proteger su futuro, sin Constitución y sin un horizonte todavía claro, pero con ganas de proteger ese rincón que supuestamente le iba a dar seguridad y estabilidad después de años de barbaries. Finalmente, las primeras elecciones para la Asamblea Constituyente se celebraron el 25 de enero de 1949. Semanas después, nacía la primera Knesset o Parlamento israelí, y en paralelo llegaban cientos de miles de inmigrantes israelíes que por primera vez pisaban una nación propia. Y Japón levanta la prohibición de exportación de armas impuesta tras la Segunda Guerra Mundial. Este cambio, que permite a las empresas japonesas vender armas a 17 países, supone un giro importante respecto a la postura pacifista del país y se produce en un momento de creciente preocupación por la seguridad en la región. ¿De qué armas estamos hablando? ¿A qué 17 países exportará? ¿Qué impacto puede tener en países como China, Pablo? El mercado nipón ya dijo que esto pasaría cuando, tras la arrasante victoria electoral de Takaichi, las empresas de defensa se dispararon en bolsa. Con la dama de hierro japonesa, la isla nipona ya no iba a ser el estado pacífico que ha sido desde Pearl Harbor, y así lo dejaba ver su postura conflictiva con China cuando llegó al poder, la disposición de Takaichi a subir el gasto militar al 2% del PIB y en adelante, y su promesa de llevar a cabo reformas en torno a la defensa nacional. Ahora, Takaichi está impulsando enmiendas a la Constitución, lo que incluye la reforma del artículo 9 de la Carta Magna, una cláusula que durante años ha limitado la capacidad armamentística de Japón. El texto supremo de la jurisdicción nipona tuvo como poder constituyente al general MacArthur, lo que contraviene a la idea de constitucionalismo moderno. No fue el pueblo soberano la fuente de legitimación del texto, sino el interés de un Estados Unidos que buscaba convertir a Japón en un socio bajo control. Siguiendo esta línea, es bastante simbólico que en un momento de incertidumbre geopolítica provocado principalmente por Washington, Japón impulse reformas que rompen con ese pasado paternalista y abra su producción de armas al resto del mundo. Takaichi asegura que no habrá ningún cambio en absoluto en la trayectoria de Japón como nación pacifista y ha insistido en que las armas que Tokio exportará serán puramente defensivas. Japón ha desarrollado su equipamiento de defensa con el objetivo de proteger su propio territorio. No posee bombarderos ni capacidad de defensa aérea. El equipamiento no está diseñado para invadir el territorio de otros países, sino que tiene como único fin la defensa. Por lo tanto, proporcionar equipamiento de defensa en respuesta a las necesidades de los países socios es una buena idea. Esto también mejorará las capacidades de defensa de varias naciones aliadas, ayudará a prevenir conflictos, garantizando la seguridad de Japón. Hasta ahora, Japón solo exportaba equipos de defensa en 5 categorías: rescate, transporte, alerta temprana, vigilancia y desminado. En los últimos años había intensificado ya sus acuerdos de transferencia de material de defensa, pero ahora, sin embargo, está yendo un paso más allá y expande sus horizontes, tanto en destinatarios como en equipo. Cuando hablamos de armas, nos referimos a todo tipo de armamento. Incluye aviones de combate, buques de guerra y destructores, fragatas de última generación, sistemas de misiles de largo alcance y proyectiles interceptores, entre otros. Tokio podrá exportar esta amalgama de armas a los 17 países con los que mantiene tratados de cooperación en materia de defensa. Aquí se encontrarían España y Polonia, que recientemente han firmado un acuerdo de cooperación con Tokio, y también estarían Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, India, Tailandia. Vamos, que dicho de otro modo, el armamento nipón pasará de estar recluido en su pequeña isla a comerciarse en 3 continentes. Donde más presencia tendrá será en Asia, y es que el armamento fluirá a Filipinas,
Filipinas, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Mailandia y Singapur. ¿Qué tienen en común? Muchos de ellos, sus tensiones con China. De hecho, según los funcionarios japoneses, uno de los primeros acuerdos que probablemente aprobará el gobierno de Takaichi será las exportaciones de fragatas usadas a Filipinas, un país que está inmerso en una confrontación marítima con Pekín en el mar de China Meridional. No por nada, el gigante asiático ha reaccionado criticando la contradictoria identidad de Japón y advirtiendo de que se mantendrá vigilante y que se opondrá firmemente a cualquier intento de Japón por avanzar hacia el nuevo militarismo. Y no solo el gigante asiático debería darse por aludido ante este movimiento de la quinta economía del mundo, porque también Estados Unidos está señalado, no solo porque ha desestabilizado el tablero geopolítico, provocando la configuración de nuevas alianzas, sino porque su gasto militar en Ucrania y en Irán cuestionan su capacidad para sostener los ejércitos de sus aliados. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Durante décadas, lo saben, Occidente ha venido observando el ascenso renovado, repetido, porque eso también hay que matizarlo, lo sabemos, de China, con una mezcla, pues por un lado de admiración, pero por otra de cierta condescendencia. Ese país atrasado, ese país eminentemente agrícola, pobre, que crecía, pero sabemos que toda esa condescendencia ahora se ha trocado en preocupación porque ha adelantado por la derecha a Occidente en materia tecnológica, porque en materia económica, en paridad de poder adquisitivo, por ejemplo, ya es la primera economía del mundo, porque tiene una gran cantidad de variables en las que demuestran que no han perdido para nada el tiempo. Sabemos que hace poco se ha vivido esa asamblea legislativa en la que se han vuelto a reunir los próceres que mandan en el sistema chino. Se ha aprobado el 15º plan quinquenal y tenemos un momento perfecto para hacer una recapitulación de cómo ha ido evolucionando en estas décadas la posición, los criterios, las prioridades de esa China, que a su vez sigue pensando a largo plazo, que es a lo que se dedica. ¿Y quién mejor para hablar de China que Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y especialista en Asia-Pacífico del CEU? Rafa, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafael. Como digo, las décadas que lleva pergeñando su vuelta, decía vuelta
porque China fue la primera potencia mundial hasta el siglo XIX. Lo que pasa es que luego, los avances tecnológicos de Occidente la dejaron de lado y le ha costado retomar otra vez ese puesto. Pero tenemos ese perfil bajo de un Deng Xiaoping, ese pequeño timonel que de pequeño no tiene nada más allá de lo físico porque ha condicionado toda la evolución posterior. Tenemos la integración en la OMC, tenemos esa asertividad gobernando de Xi Jinping. Ahora se consigna todo en otro plan quinquenal nuevo. ¿Tú detectas esa línea de continuidad real que siempre hablamos, de esa mirada de largo plazo? Sí, totalmente. Además es impresionante, ya el mismo Deng Xiaoping, al que mencionabas antes, dejó escrito aquello de esconder las capacidades de esperar el momento, ¿no? Y hay una línea, hay una continuidad. Por ejemplo, una continuidad que arranca de los años 50, de relación con el tercer mundo, que luego va a ser el sur global y que nunca han abandonado, al contrario que la India, por ejemplo, que va a tener altibajos, ¿no? Y entonces hay una continuidad a la hora de intentar tener en el futuro la independencia energética, de intentar tener un ejército grande, de intentar ser competitivos. Como decías antes, lo que nos preocupa es que Xi Jinping ha decidido que ese momento ya ha llegado y ha puesto las cartas sobre la mesa y empieza a jugar con una diplomacia de gran potencia. Y eso es lo que nos choca desde Occidente, porque nos está rompiendo todos los esquemas de la imagen que teníamos de China. A mí me llama mucho la atención una aparente contradicción, no sé si es explicable fácilmente, que es que por un lado es cada vez más contundente en ese aspecto que tú mencionabas, Xi Jinping, pero es el paladín ahora mismo de la multilateralidad, del multilateralismo, por lo menos se vende así, cuando es un régimen con sus peculiaridades, con sus características, habla de mayor representación de los países de ese sur global, que están infrarrepresentados en el sistema occidental del 45, y tienes el hegemón que hace todo lo contrario, que quiere romper multilateralismos, y él se presenta como el que quiere consensos, el que quiere... ¿Es fachada o es genuino? Bueno, hay un poco de fachada y un poco de genuidad. ¿Por qué? Porque evidentemente él tiene que jugar la carta, y lo hace de manera muy inteligente, contraria a la imagen que está dando Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo da una imagen de potencia que se inmiscuye en las cuestiones interiores de otros países, de falta de estabilidad, y entonces él precisamente para llamar a la inversión, que es algo que ha perdido mucho China desde la época del COVID-0, pues entonces intenta dar toda la imagen contraria. Pero al mismo tiempo también tenemos que recordar que en la diplomacia china siempre el principio de no injerencia ha sido básico, ya desde la época de Deng Xiaoping, y por lo tanto no hay una ruptura en el argumentario chino, ¿no? La cuestión es hasta dónde puede llegar eso, sobre todo en su área de vecindad, que sería el Indo-Pacífico, si realmente van a continuar con esa línea o va a haber un rompimiento de ella. Claro, al final esa es quizá un poco la madre del cordero, si me permites, porque se habla mucho de Taiwán. Hemos escuchado desde la óptica occidental decir a los servicios secretos o al Pentágono, es lo que sea, no, en el 27 va a hacer algo China sobre Taiwán. Ahora, lo último más reciente que yo leí fue, no, parece que ahora no lo hace, pero en cualquier caso, la hostilidad en torno a Taiwán ha crecido, la hostilidad lingüística al menos, y las acciones en el mar de China Meridional, los conflictos con Vietnam, los conflictos de barcos, de islas artificiales de unos y de otros, son cada vez más feos. Sí, cada vez, y es que hay muchas señales para el 2027. Para empezar, sería el año de los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino, que hay que recordar además que también Xi Jinping ha prometido realmente la anexión definitiva del territorio de Taiwán, delante también de la propia cúpula militar, esto también hay que reconocerlo. Hay que recordar que también ha habido una limpieza que podría ser de aquellos miembros del Ejecutivo, sobre todo de la parte militar, que no estuvieran de acuerdo con este proyecto, y yo creo que lo que va a haber va a ser un intento de aislamiento, un intento de bloqueo de Taiwán para ver cómo responde la comunidad internacional. Y en estos momentos Trump, que está muy ocupado en otros escenarios muy alejados, que ha retirado incluso armamento que tenía en Corea del Sur, pues parece
estar abriendo la puerta a esa posibilidad. Yo creo que en estos momentos en Pekín lo que se están planteando es si es demasiado pronto o si no lo hacen ahora, si perderían la oportunidad histórica. Claro, esa ventana de oportunidad. Quiero, Rafa, ahondar en lo tecnológico. Yo creo que ya nadie con dos dedos de frente tiene el prejuicio de que la fábrica del mundo es la fábrica de lo barato, de lo de mala calidad. Sabemos que se fabrica eso, si hay demanda, pero se fabrica lo más puntero de tecnología, que tienen unos avances en inteligencia artificial, etcétera. Precisamente ayer ahondábamos en otro asunto similar, que ante la restricción, ante las sanciones con los chips más avanzados, estaban consiguiendo unos chips que eran capaces de emular el rendimiento de los de 2 nanómetros taiwaneses, los de las máquinas ASML, esos que les han quitado a través de aceleradores de partículas. Es decir, su tecnología está a la orden del día. Ha pasado en esa evolución de ser un elemento de copia a ser puntera. ¿Hasta qué punto tú crees que su modelo económico no va a colapsar a otros como el de Europa? Porque Europa se plantea, no me puedo echar en manos de Estados Unidos porque me restringe, porque me pone aranceles, pero si me echo en manos de China es que me domina todos los ámbitos, desde el más pobre hasta el más avanzado. Exactamente. Y en el caso chino, bueno, ellos están en otra parte geográfica. Es que precisamente Europa tiene otras complicaciones, ¿no? Precisamente por su geografía, por nuestra cercanía histórica a Estados Unidos. Ellos son el hegemón, evidentemente, de Asia, pero en la parte tecnológica es donde han invertido más. Eso lo tenía muy claro Xi Jinping desde el principio. Había que invertir en la parte tecnológica. Ahí es donde se podía superar a Estados Unidos. Y de momento van por ese camino. Y no creo que, fíjate, ahora mismo China tiene una crisis derivada de la política de COVID-0, derivada de muchas inversiones que se han ido fuera. Lo que ha sucedido es que se esperaba que el mercado interno de alguna manera absorbiera todos esos puestos de trabajo que se iban a perder. Pero sin embargo el mercado interno se ha visto arrastrado por la cuestión hipotecaria, por una serie de crisis estructurales que ha habido, como en España en el 2010. Y esto no ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están intentando todavía enfocarse mucho más en la alta tecnología para vendernos unos productos los más sofisticados posibles y entonces sustituir a todas esas inversiones que se habían ido antes de China. Pero, si me permite decirte, realmente el camino recorrido por China no está tan alejado de lo que hizo en su día Japón o la misma Taiwán. Cuando yo era pequeño yo me acuerdo perfectamente del Made in Taiwan, todo estaba hecho en Taiwán. Cualquier cacharro era Made in Taiwan y en los años 50 todo estaba hecho en Japón, lo más barato. Luego dieron el salto a una tecnología mayor y luego nos cambió el soft power, por lo tanto, del país y empezaron a vendernos una tecnología mucho más avanzada. Eso es lo que está haciendo China. ¿Qué es lo que sucede? Que aún nos siguen inundando también de productos baratos, puesto que China no es Japón, no es Taiwán, tiene una población enorme, un mercado, tienen todavía muchas zonas como Qinghai, por ejemplo, en el interior del país, donde con 400 euros al mes se puede vivir bien, no como Shanghai, que necesitan más de 2.000, y esa gente puede seguir produciendo más barato, mientras que la costa va a producir alta tecnología. China en ese sentido es como un elefante con dos cabezas. Por un lado es capaz de producir lo que producía antes y por otro lado ya es capaz de producir lo nuevo, precisamente debido a lo grande que es. Es importante romper mitos. Lo explicabas tú, vivir en Shanghai es más caro probablemente que vivir en muchas ciudades de España. Sin duda. Seguramente, y tiene avances tecnológicos que aquí nos quedaríamos sorprendidos, porque mucha gente piensa que todavía tienes los campesinos en el suelo comiendo de un cuenco de arroz, y eso no es la realidad de China. A mí me llama muchísimo la atención porque, claro, la gente, pues cuando va a ir a China o cuando hablan de China, parece que siguen pensando en ese campesino que va a recoger el arroz, ¿no? Y luego cuando llegan a una ciudad como Shanghai o Guangzhou, Shenzhen, etcétera, que son ciudades futuristas, realmente se quedan alucinados, no saben cómo interpretarlo, ¿no? Y es que China ha crecido muchísimo. Tú fíjate, yo la primera vez que llegué a China, esto se lo cuento mucho a mis estudiantes, fue en el 2003 como profesor de intercambio y me encontré un país de bicicletas.
literalmente, en el 2011, que era ya casi el final de Hu Jintao, por lo tanto, la mayor parte de este recorrido económico corresponde a Hu Jintao, yo regreso a China ya para vivir en ella, para vivir en el país, y me encuentro un país de Mercedes. Por lo tanto, en una década se pasó de la bicicleta al Mercedes. Se nos va acabando el tiempo y bien que lo lamento, en otra ocasión vamos a estar más rato seguro, Rafa, pero teniendo en cuenta la perspectiva, años 70 hasta aquí, el camino, que es tremendo, sí. Y teniendo en cuenta cómo es Xi Jinping, que ha roto con los límites de mandatos, que parece que tiene una cierta decisión, que está cambiando cosas, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo vamos a ver la China de la próxima década? ¿Hacia dónde crees tú que va a ir? La China de la próxima década yo creo que va a ir hacia un mayor aperturismo internacional, pero esto es una cuestión generacional, ¿no? La generación que gobierna actualmente es una generación que tuvo su época de sociabilidad, digamos, durante la Revolución Cultural. Esto creo que se nota. Les cuesta muchísimo soltar ciertos elementos. Antes comentabas, por ejemplo, que China ahora se presenta como el adalid, digamos, de liberalismo, etcétera, pero esto es un entrecomillado, porque realmente al final no se atreven tanto a hacerlo. Pero las siguientes generaciones sí se van a atrever. Ya pertenecen a unas generaciones ya criadas y crecidas durante el desarrollo económico chino. Habrá que estar muy pendientes y mira, la gente como tú tiene un pie allí, tiene ventaja. Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales del CEU, especialista en Asia-Pacífico. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Hablar bajito. Ver llover. El pan caliente. El vino de Rioja. Hacienda López de Haro. La buena vida. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Seguimos en Asia, pero cambiamos de país porque la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte reelegía a Kim Jong-un como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, una forma de decir que es el líder, el amado líder. 99,9% de participación y gran mayoría, ¿no? No creo que a nadie le sorprenda. En cualquier caso, queremos ahondar en torno al liderazgo de Corea del Norte, a cómo va a evolucionar, a qué supone en este contexto geopolítico actual, y lo hacemos con Armando Jiménez, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, un placer tenerte aquí de nuevo. Buenas tardes. Como siempre, un placer de estar con ustedes. Al final hablamos de Comisión de Asuntos Estatales. En cualquier caso, el liderazgo lo tiene bien amarrado, ¿no? O sea, ahí no hay votación ni nada. Efectivamente. Primero hay que poner en antecedentes a nuestros escuchas que es una dinastía. Él es el tercero de una dinastía que empezó antes de la Guerra de Corea en 1948 y que sigue ahí. O sea, son este grupo comunista que se opuso a la invasión norteamericana, a la expansión del capitalismo, y siguen como un país comunista. Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Efectivamente. Él es el heredero de Kim Jong-lee, que era
su padre, y que en el 2011 muere, pero antes de morir, desde el 2009, lo designa como su sucesor, aunque se hace público. Claro, algo hasta que el es muy 2010. importante en una estructura de poder como esta, Total. en la que hay una reverencia y una cúpula, una relación piramidal, ¿no? Por eso nos interesa saber quién quiere Kim Jong-un que lo suceda. Ese es un tema interesantísimo. Primero, es alguien muy joven. Se cree que tiene 42 años, aunque no hay claramente, se sabe si nació en el 84, en el 82 o en el 83. O sea, es una persona muy joven. Opacidad hasta el extremo. Total, ¿no? Estudió en Berna, en Suiza, pero con otro nombre, Park, ¿no? O sea, nadie tiene los registros ni se sabe exactamente cuáles son sus estudios, solamente se conoce su afición al básquetbol y algo de la tecnología. Y bueno, lo más interesante es que llega al poder y se consolida en el 2013 mandando a asesinar a su propio tío, ¿no? Él es el tercer hijo y también hubo amenazas. Uno de sus hermanos también fue asesinado y no hay Aquel de los claridad. parques de atracciones, de que se iba a Japón. Exacto. Sí. Exactamente. Y el hermano mayor, que podíamos pensar que le correspondía, pues ha estado ahí totalmente en un segundo plano. ¿Quién es el sucesor? Pues ha mandado unos mensajes muy contradictorios. Primero, a su hija, hace unos años fue su hermana menor, ¿no? Que la promovió, lo acompañaba a diferentes actividades, y hace un par de años ha estado promoviendo a su hija, que solamente tiene 13 o 14 años, una adolescente acompañando actos de Estado, ¿no? Kim Jong-un. Exactamente. Se los ha visto recientemente subidos a un tanque. Es un mensaje en este tipo de relaciones dinásticas, de países autocráticos. Es importante también la lingüística, la semiótica de las imágenes. Totalmente. Yo creo que es un sistema autocrático, es un sistema donde hay culto a la personalidad total. Vemos estas imágenes que nos perturban a todos cuando aplauden o le lloran, como uno no lo vería ni siquiera con un líder religioso. Claro, ¿no? pero es que te juegas mucho si no demuestras que te da más pena que al vecino. Totalmente, definitivamente, ¿no? Entonces hay todo este mundo que le rodea, lleno de expresiones y de simbolismos, como bien comentas tú, que se tienen que cuidar. Ahora, es un tema muy importante porque es un país que se presume tiene capacidad nuclear. Claro. Y lo más importante es que ha venido desarrollando capacidad en misiles balísticos, que ese es el verdadero riesgo. A Estados Unidos no lo alcanzaba nadie más que Rusia. Y ahora, con estos nuevos misiles balísticos, que son la generación Conswan, la generación 20, que empezaron con 2,000 kilómetros y ahora son 15,000 kilómetros. O sea, la posibilidad de un alcance por parte de Corea del Norte a una ciudad norteamericana ahora es real. Existe, claro, y eso cambia las reglas totalmente del juego. La dinámica. Es llamativo, no hay tiempo ahora para remontarnos, pero cómo dos países pequeños, no importantes, consiguen en un quid pro quo procurarse la energía nuclear armamentística, porque hasta donde yo sé, Pakistán y Corea del Norte la tienen porque uno tenía los misiles, Corea del Norte heredados de China, y Pakistán consiguió a través de un físico que trabajaba en Philips con las centrifugadoras nucleares, consiguió planos. Claro. Y entonces dijo, tú me das las centrifugadoras, yo te doy los misiles. Y las dos son potencias nucleares. Totalmente. Y habría que ver, Armando, más allá de lo fiable o no que sea este líder, pues que no se invade, no se ataca, no es un Irán ni una Venezuela, porque tiene armas nucleares, él lo dice, Kim Jong-un lo dice. Totalmente. Bueno, y la imagen esa poderosísima cuando va caminando en China, de un lado con Putin y del otro lado con Xi Jinping, en un ambiente de fraternidad, o sea, un pequeñísimo país con un Producto Interno Bruto insignificante para el mundo. Muchas veces. Totalmente. Siendo un actor protagonista en la relación de este eje, como digamos adversario opositor al régimen norteamericano. Se entiende que Irán, aunque digan ellos que no, pretendiera tener la nuclear.
Claro. No hubiera habido estos ataques si hubiera detenido lo que tiene Corea del Norte. Totalmente. Es una excelente observación. Este miedo que se tiene a que Irán pueda desarrollar esas capacidades nucleares no es infundado. Todo el terrorismo, los ataques, lo estamos viendo. Está atacando a sus primos hermanos, a los hermanos musulmanes, ¿no? O sea, a los intereses económicos y de estabilidad y geopolíticos de sus primos hermanos. Eso era casi impensable. Si alguien lo hubiera comentado hace 2 meses que iba a haber unas agresiones en contra de Qatar, de Bahrein, no, todo el mundo te hubiera dicho eso es simplemente imposible. A pesar de que todos somos conscientes de la división sunitas-chiitas, que Irán es la cabeza del Islam chiita, que es 1-9 en proporción, es la rama minoritaria. Pero claro, al final ellos pretendían ser estandarte de la comunidad islámica global, aunque fueran de los minoritarios. Ahora eso se ha roto. Se ha roto totalmente. Primero, como sabemos, son persas, no son árabes. Claro. Segundo, tienen otro idioma diferente. Lo único que comparten es una religión común, pero esa religión común, como tú bien comentas, está en las antípodas Para muchos del ambiente sunitas, el chiismo es una herejía. Totalmente. Con lo que eso también genera muchos problemas, pero es muy llamativo toda esa ecuación. También se habla de que Mohammed bin Salman está atizando los ataques contra Irán porque es la ocasión perfecta para Arabia Saudí de preponderar en la comunidad islámica global y no tener, hegemónica, totalmente. la rivalidad de los ayatolás. Totalmente. Esa es la estrategia que están llegando. Yo creo que la capacidad de daño que podía hacer Irán lo está llevando a sus máximas expresiones. Vamos a ver luego cómo responde los propios Estados Unidos y muchos de los aliados de países musulmanes, ¿no? Hay algunos más pequeños, Kuwait, Qatar, Bahrein, que están buscando esta mediación, pero Arabia Saudita está callado y vamos a ver cómo puede responder. Me hace gracia que se ofrece como mediador Pakistán. Sabemos que es potencia nuclear. Lo que yo me pregunto, no es una apreciación, o sea, no es a partir de lecturas ni nada, es si esa mediación en realidad no sea Pakistán aquí un trasunto de China, porque sabemos que la relación China y Pakistán, más allá de ciertas cuitas fronterizas, es privilegiada porque la salida de China hacia el Índico es a través de Pakistán. Entonces, entendiendo que a China le interesa que no haya guerra en Irán, a lo mejor la oferta de posicionamiento de Pakistán de, oye, yo voy a mediar, a ver si se para este conflicto, puede ser una China que no quiere intervenir, pero que lo hace de forma delegada. Tienes toda la razón. Hay 3 actores claves. Uno es Egipto, que está muy debilitado por su cercanía con los Estados Unidos y la desconfianza que tiene Arabia Saudita de los propios egipcios y su gestión. El segundo, Turquía, que se le ve muy pegado a veces a Europa y a los intereses europeos y no ha quedado tan bien con Rusia, pero queda Pakistán, ese aliado, digamos, leal, que ha venido trabajando por muchos años con China y que busca que sea ese canal de comunicación directa, ¿no? Y además un interlocutor válido, ¿no? A las partes. Se nos va acabando el tiempo y quiero retomar el origen de nuestra conversación, Armando, porque estábamos hablando de Kim Jong-un, estábamos hablando de Corea del Norte, de su confirmación protocolaria casi como líder absoluto del país. Y lo que me ha llamado a mí la atención es cómo ha ido oscilando en su relación con su vecino del sur y ahora ya no dice aquello de somos, no sé si lo recuerdas, un único pueblo, simplemente estamos separados. Vuelve a decir que hay una enemistad y todos somos conscientes de que no hay una paz entre las dos Coreas, que hay un cese de hostilidades desde el 53, con ese paralelo ahí militarizado, ¿no? Efectivamente, esto habla de las tensiones reales que existen en la zona. Trump ha jugado una carta doble. Por un lado, sanciones durísimas que siguen estando ahí por la amenaza que representa Corea del Norte, pero por otro lado, también un tipo de relación diplomática personalizada que ha ayudado a desactivar algunos de los temas. Pero sin lugar a dudas, hay un ambiente de muchísima tensión. Y ahorita, como hay otros puntos calientes, como le llaman los americanos hotspots, este es uno junto con Taiwán, el debilitamiento, la tensión que está teniendo Estados Unidos tanto en Ucrania como en Oriente Medio puede abrir puertas, ¿no?,
para pensar algunos de esos actores que es el momento de ellos impulsar su agenda, ¿no? Que eso sería algo bastante preocupante. Es llamativo porque en ese repliegue estratégico que apunta un Trump que cambia de criterio de forma bastante frecuente, se ha llevado armas de Corea del Sur hacia los conflictos que tiene, y eso seguro que a los coreanos del sur no les tranquiliza nada. Además, me llama la atención lo de la relación personal. Hay que recordar que en su primer mandato, bien lo apuntabas, esa reunión y cómo sacó pecho Trump de encontrarse cara a cara en una reunión con el propio Kim Jong-un, dotándolo a su vez a sí mismo, como en ese desfile de la victoria que tú apuntabas también, de un estatus todavía mayor, ¿no? Porque que el propio Donald Trump, que tiene un alto concepto de sí mismo y de su papel de hegemón, valore tanto ponerse en paralelo físicamente con un Kim Jong-un, que al final es el líder de una nación pequeña, me parece sintomático. Sí, definitivamente. Y una nación que tiene sus ingresos de todas estas prácticas ilegales, hay que reconocerlo, que representa un problema para toda la región, pero sin lugar a dudas es un actor relevante y importante, y así lo ha demostrado la política de Estados Unidos. Nos vamos a marchar ya, se nos acaba el tiempo, Armando, pero en cuanto al punto caliente, tampoco podemos pensar que vaya a pasar nada, ¿no? Él simplemente mantiene su nivel de hostilidad, su lenguaje beligerante para protegerse de invasiones, ¿no? Pero no parece que sea quien vaya a iniciar ninguna hostilidad. No creo, pero sí va a buscar mejorar su agenda y las condiciones de su agenda. Y es un buen momento para tratar de reducir las sanciones comerciales que tiene Corea del Norte. Entonces vamos a ver esta retórica. Como lo vemos, están casi totalmente destruidos en Irán, pero el derrotado es Estados Unidos, vamos por ellos, todavía tenemos más. Es parte de esta guerra de retóricas que siempre existe cuando dos naciones están en conflicto. Qué complicado es todo esto. Por cierto, plan de Trump de 15 puntos, no sé con qué lo va a negociar, porque se ha cargado a toda la cadena de mando iraní. Cuando te cargas a todos, no tienes nadie para responder ni para negociar, pero bueno, eso es más un sistema tan autocrático. Claro, de otro costal. Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar contigo. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos en Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan a su cita con nosotros mañana, porque mañana más. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En este mundo de tecnicismos o términos económicos que escuchamos cada vez más, os presentamos uno nuevo. ¿Han escuchado la palabra deflactar? Apuesto a que sí, ante subidas de precios, subidas de luz, subidas de transporte, subidas de todo, la economía y más concretamente las familias tienden a perder poder adquisitivo si no se suben los salarios. Pues bien, aquí entra en juego el IRPF, que es un impuesto progresivo. Como se pueden imaginar, cuanto más se gana, más alto es el tipo impositivo que se aplica y como consecuencia, más se paga. El IRPF va en tramos según la base salarial de cada persona y los tramos no se actualizan conforme a la inflación, de ahí la necesidad de deflactarlo. Para eso existe la medida económica de deflactar el IRPF. Consiste en eliminar de un valor monetario los efectos producidos por los cambios en los precios. Es decir, o en otras palabras, que los ciudadanos aporten lo mismo a pesar que se produzca una subida de sueldo y de esta forma la inflación no afecte de manera significativa a la hora de pagar impuestos.
Una cosa es la teoría y la otra la realidad. ¿Qué impacto tendría deflactar el IRPF si con una inflación de media del 6% se rebaja el IRPF en la misma medida? El ahorro sería de entre 109 y 263 euros. Deflactar el IRPF no se trata de una reducción de impuestos, sino de mantener la capacidad económica actual de los ciudadanos.